Buenas, buenas. Ahí se va conectando alguna persona. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar, vamos a darle un par de minutos antes de empezar. Mientras tanto, si quieren saludar en el chat, hola Mica, si quieren contar desde dónde se conectan, por ejemplo. Mica, Lucía, ¿cómo andan? Buenas tardes. Agustina, bien. Qué bueno que se vayan uniendo. Hola Cari. Desde Uruguay, muy bien. Rodrigo, Lau, Manu, bueno, bien. Se va sumando gente. Hola Iraima. Bueno, como decía, vamos a esperar 1 o 2 minutos más, ¿sí? Y comenzamos. Así le damos un cachito más de tiempo a alguien que entre, pero bueno, igual comenzamos en horario como corresponde. Bien. ¿Fernando o Fernanda? Ya nos enteraremos. Jorge, Buenos Aires, muy bien. Bueno, yo estoy en Buenos Aires también. A veces me reúno con personas que conozco por primera vez en una conversación así y aclaro que estoy en Buenos Aires o que soy de acá y me dicen, era muy obvio por tu acento. Lucho, Mari, bien. Bueno, no sé si, quizás es un tema de configuración, no sé si todos ven los mensajes de todos en el chat, espero que sí, pero bueno, no sé, al menos acá del equipo Workana seguro los estamos pudiendo leer. Así que bueno, buenas tardes. 1 minuto más y comenzamos. Bueno, muy bien. Hola, 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 ¿cómo andan? Uy, aparecieron varios mensajes juntos. Qué bueno, bueno, bienvenidos. Bueno, vamos a ir comenzando, entonces, vamos a hablar sobre, en algún punto, productividad, ¿sí? Pero una manera mucho más interesante de plantearlo es esta situación. A mí me ha pasado muchas veces y sé que le pasa a todo el mundo, que es, llega el final de la semana, el final del mes, el final del día y uno trabajó muchísimo, ¿sí? Mucho esfuerzo, muchas horas y sin embargo, al final de ese día, de ese mes, de ese año, no estamos seguros de si sucedieron todos los avances que queremos que sucedan, o peor, estamos seguros de que no sucedieron y decimos, no entiendo en qué se me fue el día, la semana, el mes, el año a veces, en la que estoy con mucho agotamiento, trabajé muchísimo y sin embargo no tengo un resultado tangible como para decir, bueno, valió porque produje este resultado. Así que vamos a hablar de esta situación. Primero, una muy breve introducción. Somos Workana, ¿sí? Ecosistema de trabajo remoto de América Latina. Estamos cerca de cumplir 13 años en el mercado. ¿Y esto por qué es un ecosistema? Porque tiene 3 partes, como pueden ver acá. Una es esa parte por la que somos más conocidos, que es una plataforma de freelancing, en donde conectamos a clientes con freelancers justamente para hacer proyectos que la mayoría de las veces son proyectos que tienen un comienzo en fin y suelen ser proyectos acotados y medianos o pequeños. Pero también hacemos staffing, en el que ya no es por proyecto, sino que colocamos talentos a largo plazo en equipos y de repente a una empresa le formamos el equipo de desarrolladores de software con un team leader, un equipo de 7 personas, por un contrato de 1 año que luego se renueva, por dar un ejemplo. Y una tercera pata que es la de education, en la que formamos a talentos tanto en aspectos
de power skills en cuanto a formas de trabajo, negociación, comunicación y demás, como también elementos técnicos necesarios para su trabajo, lo que les brinda desarrollo continuo de carrera. ¿Y quién soy yo? Para quienes no me conocen, Alejandro Kikuchi, muchos me dicen Kiku, soy el CMO de Workana, estoy a cargo de marketing, estoy con la empresa desde el día 1, hace casi 13 años. Y bueno, vamos, digamos, todos estos años trabajando con dinámicas que en su momento llamábamos modernas de trabajo, hoy en día ya han madurado mucho, nos han dado muchas horas de experiencia de primera mano con nuestros propios equipos, pero también trabajando con nuestros clientes, nuestros partners y los talentos que forman parte de la plataforma, nos han dado mucha experiencia, perdón, lidiando con este tipo de situaciones. Entonces, vamos a empezar y permítanme conocerlos un poquito si se quiere. ¿Cuántas veces te pasó esto? Llega el viernes, el final de la semana, como yo decía, y uno está agotado. Qué cansancio, esta fue una semana larga, trabajé muchísimo. Y sin embargo, lo mismo, lo que describí al principio, no puedo decir con total claridad, todas estas horas de trabajo, todo este esfuerzo valió porque ahora lanzamos esto, logramos revertir tal tendencia, logramos tantas ventas, reorganizamos un equipo y ya veo cómo opera mejor, sino como que no hay un resultado tangible. Bien, viendo respuestas, bueno, más del 80% respondiendo que pasa todo el tiempo, los que quedan responden, a veces me ocurre, nadie está contestando, por suerte no me ocurre, con lo cual, bueno, hacen bien en estar acá, vamos a hablar justamente de de estas frustraciones. Al final del día es una frustración profesional muy grande y que termina llevando al negocio estancado, porque no es solo una percepción, sino una semana es una cosa, pero cuando se acumulan muchas semanas así, llega el final del año, el final de un periodo de 2 o 3 años y decimos, estoy cerca del burnout, estoy agotado y quiero cambiar de trabajo o quiero, si es un emprendimiento, quiero dejar de emprender y quiero hacer otra cosa, porque en todo este tiempo el negocio o mi equipo o mi carrera profesional no avanzó todo lo que me hubiese gustado. Así que vamos a trabajar sobre estas cosas. ¿Por qué sucede esto? Y hay distintos ángulos desde donde encararlo, pero uno de los ángulos y uno de los que me resulta más interesantes es este. No encontramos un buen equilibrio dentro de este espectro, no encontramos un buen equilibrio entre estos dos extremos. Hay un extremo que es de micromanagement y hay un extremo que es de libertad excesiva. Y justamente a lo que tenemos que apuntar es a lograr cierto equilibrio. Primero vamos a ahondar un poco en esto, en qué significa cada uno de estos extremos, ¿no? del espectro. Vamos a hacer zoom in y meternos en la parte de micromanagement. Número 1, ¿qué es micromanagement? Vamos a alinearnos con respecto a qué significa. Micromanagement es ese estilo de liderazgo o de management justamente en el que hay un muy alto nivel de control. Control sobre horarios, sobre en qué tareas se está trabajando, de qué manera, con qué herramienta, con qué enfoque, cuál es el próximo paso, desde qué hora, mañana en qué vas a estar, hoy a la tarde qué vamos a estar haciendo. Un nivel muy alto de control, ¿sí? Suele conllevar una cantidad exagerada de reuniones. Una cantidad exagerada de reuniones puede ser una señal de otras cosas también, pero a menudo es señal de micromanagement. Necesito que hablemos, necesito que en persona o virtual, ¿sí? Una reunión obviamente puede ser virtual también. Necesito que hablemos, contame, mostrame el detalle, me quiero involucrar al más mínimo detalle y justamente controlar todo, y eso requiere mucho tiempo de reuniones, es este monitoreo constante y suele involucrar un proceso de aprobación. No publiques nada sin que yo lo vea, antes de mandárselo al cliente lo quiero revisar. A veces es un email, a veces es enviar un email con una factura, la quiero mirar antes de que se la enviemos al cliente. Y varias situaciones más como esas, ¿sí? Algunas de estas situaciones que planteo son un poco exageradas, pero son para ilustrar que este es el extremo del espectro. Muy probablemente haya ocasiones en las que ustedes se hayan encontrado
cerca del lado de micromanagement, no necesariamente en el extremo del espectro, no necesariamente experimentando la totalidad de estas cosas que yo estoy contando, pero sí cerca del extremo y experimentando algunas de estas cosas. Entonces, en primera instancia, es súper útil identificar, ok, estamos de este lado del espectro, que tiene estas características y hoy decidimos llamarlo micromanagement. Este micromanagement es causa de algunos problemas, ¿sí? Bajo nivel de innovación. La innovación sucede cuando, a partir de entender e interpretar con mucha profundidad las necesidades, los deseos, las frustraciones de nuestros clientes, tenemos la libertad para aplicar nuestra creatividad y desarrollar nuevas soluciones y nuevos enfoques, que pueden o no tener tecnología. Innovación no es igual a tecnología. Tema para otro webinar, pero no quería dejar de mencionarlo. Pero bueno, este micromanagement conlleva a un bajo nivel de innovación, a una dependencia absoluta del líder. Si ese jefe, ese manager, director o lo que sea, va a estar dictaminando cada paso que hay que dar para hacer una tarea, controlando cada minuto, cada horario, a qué hora alguien está conectado o deja de estar conectado, si se tomó un break, si fue a almorzar, cuánto duró, a qué hora volvió. Si para enviar cualquier cosa a un cliente externo o interno o publicar algo necesitamos de su aprobación, entonces dependemos de esa persona un montón. Y esa persona provoca dependencia. Muchas veces hay involucrados acá temas de ego. Ese líder quiere sentirse importante en la organización, entonces hace micromanagement para que todo tenga que pasar por esa persona y así sentirse una parte esencial del proceso. Eso hace que sea un cuello de botella. Uno puede ir mucho más rápido si tiene cierto margen de maniobra y no necesita estar aprobando cada cosa, reportando cada paso, validando cada material. De nuevo, hablo de ejemplos por momentos quizás un poco exagerados. Espero que les resulten exagerados y que no que los experimenten día a día. Pero cualquier versión de esos ejemplos, un poco más atenuada, seguramente hagan o les sucedan o ambas, y lo que quiero ilustrar acá es que conlleva algunos problemas, ¿sí? Esto también, como hay cuellos de botella, hay baja velocidad de ejecución y en definitiva termina habiendo entre los colaboradores y para el mismo líder poco crecimiento profesional, porque el crecimiento profesional no radica en ser un punto de control para absolutamente todo, no radica en la burocracia, no radica en generar y forzar dependencia en uno para los procesos, ni en limitar el radio, el espacio de movimiento, el área de influencia de todos a raíz de estar controlando cada minuto. El crecimiento profesional está en alinearse un objetivo mayor, en desarrollar la mejor versión de uno, y aprender y crecer. Cuando alguien ejerce micromanagement o cuando uno sufre de micromanagement, no hay mucho aprendizaje y entonces por eso no hay crecimiento profesional. Entonces, vuelvo a hacer zoom out. Acá nos habíamos concentrado en un lado del espectro, en un extremo, el del micromanagement, que tiene unas características y provoca ciertos problemas. Vamos ahora a hacer zoom en el otro extremo del espectro, el de la libertad excesiva, en donde claramente lo que sucede es todo lo contrario, ¿sí? Hay un liderazgo ausente, no hay mentoreo, a los colaboradores este es el líder que no está ahí presente para explicar razonémoslos por acá, en mi cabeza esto tiene sentido por este lado, el cliente está pidiendo tal cosa que tiene estas características, la naturaleza de nuestro negocio te presenta estos desafíos, sino que justamente está ausente, no está ahí para guiar. Esto suele traer mucho desalineamiento, porque entonces hay una persona o un equipo de liderazgo que tiene una visión formada hacia dónde quiere llevar al negocio, pero al no estar presente y no guiar el trabajo, después el equipo ejecuta y puede o no que lo lleve en esa misma dirección, y es raro que lo lleve en esa misma dirección, porque sin guía las personas tenemos distintos enfoques de la vida, tenemos distintas interpretaciones de las cosas y potencialmente llevamos las cosas a distintos lugares. Cuando un lunes decimos, vamos para tal lado, y el líder desaparece, llega el viernes y el desvío probablemente sea pequeño, pero eso es en una semana.
En un año, ese desvío es enorme y ese enorme desvío representa muchas frustraciones. Un ejemplo que yo siempre doy es, queremos ir al centro de la ciudad. Buenísimo, pero el centro de la ciudad, si el líder dice eso y desaparece, número uno, no es un objetivo lo suficientemente claro. Si el líder desaparece, eso queda liberado a la interpretación. El centro de la ciudad es donde está la casa de gobierno, es la plaza central, es el centro geográfico de la ciudad, que va a ser muy distinto seguramente. Cada uno con su interpretación va a llevar las cosas hacia un lado y cuando después de un mes o 6 o un año o 2 años uno diga, llegué al centro de la ciudad y está en el centro geográfico, y otro diga, llegué al centro de la ciudad y está en la casa de gobierno, asumirá, los dos va a tener razón, pero no van a estar cumpliendo las expectativas y de nuevo esto provoca mucha frustración. En este lado del espectro de la libertad excesiva también suele pasar mucho más que se fragmentan equipos y cada uno empieza a trabajar por su lado con su interpretación de las cosas y todo esto provoca enormes inconsistencias y uno no se entiende, termina pasando que uno no entiende por qué hago esto o hacia dónde va o de dónde viene, a quién preguntarle, quién está con este tema, quién era el dueño, quién es el responsable por este número. Así es como se ve una situación de libertad excesiva. De nuevo, lo digo con algunos ejemplos quizás un poco exagerados, pero lo pueden trasladar a versiones tal vez menos exageradas que sí les resuenen. Y, perdón, esto provoca, ¿sí?, ciertos problemas. Baja calidad. Sin una guía y una comunicación casi constante de cuál es la expectativa, no hay chances de que la calidad después cumpla con las expectativas. También una baja velocidad, porque, digamos, supongamos, quiero ir al centro de la ciudad, más allá de que uno puede estar pensando en el centro geográfico y otro en la casa de gobierno. Al centro geográfico la mejor manera quizás es llegar en subte, en metro, y a la casa de gobierno tal vez la mejor manera era en tren. Y al estar desalineados, es difícil hasta consensuar qué pasos son necesarios, qué nivel de urgencia hay que tener. Sin esa guía, con el líder ausente, que no está brindando esa guía, también desaparece la necesidad de urgencia. Y además esto puede llevar, a raíz de los equipos estancados y esta baja calidad y baja velocidad, a una estrategia estancada. El negocio quería ir para un lugar, pero luego cada equipo con su interpretación y sin tener una guía más frecuente, empezó a irse en direcciones dispares. Y de nuevo, al igual que con la otra rama, esto trae poco crecimiento profesional, genera muchas frustraciones, el tipo de comentarios de acá las prioridades cambian todo el tiempo, hay volantazos, no sé para qué hago este trabajo, no sé, de repente me dicen que es urgente, después no lo miran, mi jefe quiere algo que lo entregue hoy mismo, pero él tarda una semana en verlo, todo ese tipo de cosas, de nuevo, pueden ser señales de otros temas, pero definitivamente suceden en estos casos de libertad excesiva. Vuelvo a hacer zoom out y entonces vemos de un lado del extremo el micromanagement, del otro lado del otro extremo del espectro, perdón, la libertad excesiva, que tienen ciertas características que provocan ciertos problemas y esos problemas se terminan traduciendo en trabajamos mucho, pero los resultados son pocos. ¿Por qué digo que son estas las causas? No quiero ahondar acá en los problemas del colaborador que en realidad tenía otro trabajo o mira Netflix todo el día. No quiero hablar acá de las herramientas no funcionan porque como no hay dinero, no tenemos la herramienta. Esos problemas son reales y existen también, pero la mayoría de las veces son problemas en los márgenes. ¿Sí? Puede haber un colaborador que dice que está trabajando y no está trabajando, sí, puede pasar, pero sería raro que todo el equipo sea así. En general, las personas quieren crecer profesionalmente, quieren dar lo mejor de sí y hacer un buen trabajo, ¿sí? Y muchas veces son estos elementos que estoy mencionando lo que les impiden hacer eso. En definitiva, entonces, mucho trabajo pero pocos resultados. Este síntoma del que hablamos, de llegar al final de la semana, sentirse agotado, pero también con una sensación de que no hubo mucho avance, lo que propongo acá es que se debe a un mal equilibrio en este espectro. Este espectro tiene estos elementos en sus extremos, micromanagement y libertad excesiva, que provocan ciertos problemas y esos problemas provocan mucho trabajo y pocos resultados. Entonces,
En definitiva, no estamos hablando de trabajar más. Yo no estoy diciendo, bueno, hay que pagar horas extra o hay que hacer que las personas trabajen también los sábados, porque la solución no es más horas en la laptop trabajando o más horas de reunión, mucho menos, sino trabajar mejor. Y esta frase dicha así, obviamente suena bien, pero es para una remera y no mucho más. Vamos entonces a hablar un poquito de qué significaría trabajar mejor. Vamos a volver entonces a este esquema, que es una especie de mapa. Lo que podríamos decir es, bueno, si quiero trabajar con muchos trabajos, pocos resultados, tengo que resolver las causas de ese problema, que a su vez son problemas, que son estas causas que están acá, que tienen que ver con la baja innovación, la dependencia absoluta en el líder, que genera un cuello de botella, que le baja la velocidad, del otro lado, baja velocidad y baja calidad en los entregables, se empieza a estancar la estrategia del negocio. Tenemos que trabajar con esos problemas y la manera de trabajar con esos problemas es ir encontrando un buen equilibrio en este espectro. Ahora, un mismo estilo no sirve para todas las personas ni todas las actividades. Yo acabo de decir, vamos a encontrar un equilibrio en este espectro. Este no es, el equilibrio es 20 centímetros para este lado de tal cosa y eso es lo que funciona. Lo complejo de esto es que un mismo estilo, ya sea tendiendo más hacia la libertad o tendiendo más hacia el micromanagement, no va a servir ni para las distintas personas que lideramos equipos, ni para las personas que son lideradas, ni para el trabajo en sí que hay que hacer. El desafío acá es, primero que nada, aceptar que esto tiene que estar presente y que uno como líder tiene la responsabilidad de ir adaptándolo con cada situación. Tenemos este esquema, sintetiza mucho esto y obviamente en la vida real empiezan a aparecer un montón de zonas grises y sutilezas, pero el esquema ayuda a ilustrar un poco cómo esto puede verse. En el eje vertical, en el eje Y, tenemos qué tanta experiencia tiene un colaborador. Abajo es alguien muy nuevo, muy junior o muy nuevo para esa tarea, ¿sí? Y hacia arriba, entonces es alguien que tiene más y más seniority o más y más experiencia para esa tarea, esa actividad, ese rubro. En el eje X partimos desde un trabajo, una actividad o una iniciativa que no es de tanta importancia y a medida que nos vamos hacia la derecha, es un trabajo, una iniciativa o una actividad de mayor importancia. Acá, a los efectos de ser sintéticos y simplificar un poco, partimos esto en 4 cuadrantes. En el cuadrante de abajo a la izquierda tenemos una actividad o un tipo de trabajo que no es tan importante, pero un colaborador, una persona que no es muy experimentada tampoco. Entonces, esto va a requerir un nivel de involucramiento intermedio. En el espectro planteado, quizás en el centro, ¿sí? Hay que meterse en algunos detalles, hay que preguntar, ¿cómo vas a encarar esto? Hagámoslo por acá, sugiero que venga por este lado, no te olvides tal cosa, pasame este material que lo apruebo antes que se envíe, al menos esta primera vez, ¿sí? Una cosa más intermedia, o, mirá, tiene que tener esta forma, contame mañana cómo venís, y uno se corre y lo deja trabajar. Tiene esos elementos que toman cosas de los dos lados. Ahora, vamos un cuadrante hacia arriba, y si el trabajo no es tan importante, no es tan crítico para el proyecto, para la empresa, para el negocio, y esta es una persona o un equipo ya experimentado y que tiene otro nivel de seniority al respecto, el nivel de involucramiento del manager en este caso tiene sentido que sea bajo, ¿sí? Más tendiente a el lado de la libertad excesiva. Obviamente sin llegar a la libertad excesiva, que es el extremo del espectro, pero tendiente más para ese lado, de la mitad para ese lado. En donde sea, muchachos, si esto sale mañana o la semana que viene, mucho no cambia, y ustedes lo saben hacer, cuéntenme mañana si llegaron a hacerlo y si no me dicen el viernes cómo venimos. Yo les paso acá los guidelines que en su momento armamos y el requerimiento del cliente y me mantienen al tanto. Listo, porque este es un trabajo que no es tan crítico y el equipo está muy experimentado o la persona involucrada.
Ahora, vamos uno para la derecha. Es un trabajo muy importante, es un proyecto crítico para la empresa, para un cliente interno, para un cliente externo, para el board, para lo que sea. Por los motivos que sea, ¿sí? Es una actividad muy importante, pero este es un equipo experimentado o una persona muy experimentada. Entonces, de nuevo, acá tiene sentido un involucramiento medio, que ya di varios ejemplos qué aspecto tiene. Y si bajamos y vamos al cuadrante de abajo a la derecha, en donde el trabajo es muy crítico, es importante, hay que cumplir un deadline agresivo, impacta en una métrica fundamental o involucra a stakeholders clave, ese tipo de cosas, y además esta es una persona nueva en ese rol, nueva con este nivel de responsabilidad, nueva trabajando, tiene 20 años, por el motivo que sea, es una persona con menor nivel de experiencia para esta actividad, ahí tiene sentido un nivel de involucramiento alto, del centro tendiendo para el lado del micromanagement. De nuevo, micromanagement es el extremo del espectro y creo que son muy pocas las situaciones que ameritan irse al extremo completamente, pero definitivamente en este cuadrante, trabajo muy importante y persona con poca experiencia, requiere un involucramiento alto. Reuniones diarias, todas las mañanas a las 9 a.m., reunámonos a conversar avances sobre este proyecto. Compartí conmigo los materiales antes de circularlos internamente. Te muestro paso a paso cómo creo que hay que avanzarlo. ¿Por qué? Porque es crítico y además esta persona no es tan experimentada al respecto. Entonces, de nuevo, ¿qué estoy diciendo acá? No existe un estilo único que aplique para todo. Y como managers, como líderes, ya sea en una empresa grande, en una empresa pequeña, de un equipo grande o de un equipo pequeño, tenemos la responsabilidad de entender eso. Es erróneo como managers y estaríamos haciendo un mal trabajo como managers si pretendemos tener un estilo y decir, este es mi estilo es más cerca de cualquier parte del espectro planteado que quieran y decir, y los demás se tienen que adaptar y así va a funcionar el mundo. Está probado y lo hemos visto más veces de la que me gustaría contar, con nosotros mismos, con nuestros propios equipos, lo hemos visto con clientes, lo hemos visto con partners y con los talentos con los que trabajamos, no funciona. Un mismo estilo aplicado a todo no funciona. Es necesario y es la responsabilidad, de nuevo, que tenemos como managers, ir adaptándolo. Entender que hay situaciones por experiencia del colaborador o por criticidad del trabajo en las que es mejor correrse, dar un paso atrás y dejar que el trabajo suceda y evolucione, ¿sí? No ponernos en el camino, brindar una guía, aportar una idea, pero dejarlos trabajar y usar energía nuestra para aquellas iniciativas o trabajos o equipos en donde sí es necesario que estemos arremangados y estemos involucrados en el minuto a minuto. Y además, esto varía según el trabajo o la actividad, varía según la persona, el equipo, varía según qué tan experimentada es ese equipo para esa actividad y varía en el tiempo. Quizás hoy hace falta que con esta persona, con esta actividad, yo me involucre en los detalles, haga una guía muy de cerca, esté metido en el paso a paso. Quizás en 2 meses eso ya no hace falta, o en 6, o lo que sea. Es más, hasta qué bien, porque si como manager las cosas solo funcionan cuando yo estoy involucrado en el minuto a minuto, es que no estoy haciendo un buen trabajo como manager. Soy un capataz en una fábrica en 1905. Hoy en día, lo que tenemos que hacer como managers, y por eso es una gran responsabilidad, es desarrollar capacidades, ¿sí? Al mismo tiempo o principalmente que el negocio avanza. Entonces, yo necesito que el negocio avance. Este es un trabajo de muy alta importancia con un equipo poco experimentado, el cuadrante de abajo a la derecha, me voy a involucrar, porque no hay margen para el error, porque tiene que salir bien, esto es crítico, y en el medio voy a formar capacidades, para que idealmente el día de mañana no sea necesario que para este mismo tipo de trabajo, con este mismo equipo, yo me involucre así, porque definitivamente va a haber otro tipo de trabajo u otro equipo que va a necesitar que yo me involucre. Y yo no puedo estar involucrándome como manager en el detalle de absolutamente todo. Tengo que formar esas capacidades y tender hacia quedarme en un involucramiento más intermedio. Siempre va a ser necesario interceder, aportar y guiar,
Pero tender hacia el equilibrio justamente creo que es lo que nos va a llevar a un mejor lugar, en donde hay aprendizaje, hay crecimiento del equipo, en donde se le puede imprimir un buen nivel de velocidad, en donde podemos establecer en dónde está la vara de calidad, al mismo tiempo que desarrollamos capacidades para no ser un cuello de botella ni generar una dependencia total del manager. Voy a tomar aire 10 segundos. No duden en dejar comentarios en el chat si tienen alguna pregunta o comentario al respecto. Bueno, bien. Entrando entonces en los últimos minutos de toda esta presentación, hasta acá en lo que hice mucho énfasis, ¿sí? Es en la naturaleza del problema y a alto nivel cuál es la solución. Ahora, obviamente, idealmente se van de acá llevándose una reflexión de, bueno, mi estilo no puede ser siempre el mismo. Y si eso es lo que sacan en limpio de este espacio, ya es un éxito, ¿sí? A esto involucra, creo yo, bastante reflexión e ir digiriendo. Sin embargo, para aquellos que están un poco más ansiosos y quieren llevarse algún accionable concreto que pueden empezar a implementar hoy, vamos con 4 cambios culturales que van a ir llevando a tu equipo hacia ser un equipo exitoso. Número 1, ¿sí? Expectativas y procesos claros. ¿Se acuerdan el ejemplo que di hace unos minutos de quiero ir al centro de la ciudad? Obviamente no es un ejemplo real de un negocio, pero todos en el momento tenemos que hacer ese tipo de que ir al centro de la ciudad, entonces sirve. El líder dice, el negocio necesita que vayamos al centro de la ciudad. En el ejemplo que yo daba, este es un ejemplo o una expresión pobre de un objetivo. El centro de la ciudad puede ser el centro geográfico, mirando un mapa, ese es el centro, o el centro de la ciudad puede ser donde está la casa de gobierno. Y en todas las ciudades que he conocido, nunca esos dos centros coinciden. Entonces, definir expectativas y procesos claros, en este ejemplo que estoy dando, sería, el negocio necesita que vayamos al centro de la ciudad. El centro de la ciudad definido como en donde está la casa de gobierno, porque tenemos que hacer un trámite en el gobierno y la mejor manera de llegar, dada la hora que es y el día que es tomar el subte, el metro. Ahí, en este ejemplo ficticio, hay una expectativa y un proceso muchísimo más claro, ¿sí? Entonces, fíjense en los 3 puntos que hay abajo, cómo el trabajo impacta en el propósito mayor, ¿sí? Es importante el por qué. ¿Por qué esta tarea, esta actividad, esta iniciativa que nos va a llevar una tarde o nos va a llevar el próximo año y medio? No importa, aplica en los dos casos. ¿Por qué es importante? ¿Cómo colabora con la empresa como un todo? Siempre empezar por qué. Y esto lo pueden aplicar hoy mismo. Hoy salen de este webinar, se meten a una reunión con alguien del equipo y quizás es con tu manager, con tu líder, no es solo hacia abajo en el organigrama, y es preguntarle por qué esto es importante, por qué tenemos que hacer esto, ¿sí? Cuando la gente con la que trabajo, equipos que me reportan a mí o gente que tengo alrededor de cualquier manera, automáticamente se ganan mucho más de mi respeto cuando me hacen esta pregunta. Me están ayudando a ser un mejor líder, al brindar un mejor contexto, y me están demostrando que les interesa entender por qué hacen el trabajo que hacen, que creo que es algo que todos deberíamos tener presente todo el tiempo. ¿Cuáles son los resultados esperados? Entonces, bueno, ¿por qué queremos ir al centro de la ciudad? Con el ejemplo que yo daba, porque queremos hacer un trámite, bueno, ok. ¿Cuáles son los resultados esperados? Llegar al centro de la ciudad, que es la casa de gobierno, antes de las 12 del mediodía, porque si no cierra la oficina. Ok, hay un resultado súper claro. Entonces ya no es llegar al centro, es llegar a la puerta de la oficina esta. Antes de las 12 del mediodía empiezan a aparecer un montón de elementos que le dan mucho más claridad. ¿Y cuáles son los límites y el espacio de decisión? También sirve mucho aclararlo. Volviendo al ejemplo que yo estoy dando, el líder dice, el negocio necesita que vayamos al centro de la ciudad porque tenemos que poner nuestro formulario para crear la empresa. Eso es en la oficina ABC, hay que llegar antes de las 12 del mediodía.
La mejor manera, como hoy es martes y a la mañana, es ir en el metro, en el subte, pero si está cerrado o está muy lleno o está de huelga o lo que sea, creo que tomar un bus o un colectivo tal vez es una buena opción, y si eso falla, hay presupuesto para ir en taxi, decídanlo. Ahí estamos dando límites y espacio de decisión. No es una opción no hacerlo, no llegar en ese horario o ir a otro lado, pero sí es una opción el cómo llegamos ahí, y ahí uno puede ir delimitando ese espacio de decisión. Y esto uno lo puede decir al comienzo de esa iniciativa o proyecto. Y de nuevo, muchas veces una iniciativa o proyecto es una tarea que empieza hoy y termina mañana. No estoy hablando solo de proyectos de 6 meses. Uno puede brindar todo este contexto y esta información al comienzo, y después es importante los check-ins, esa guía, según como sean los timeframes, esa misma tarde, una semana después, según el nivel de involucramiento que sea necesario, como hemos charlado. Pero esto ayuda mucho a que entonces el equipo tenga un propósito y a través de eso desarrolle cierta autonomía y pueda aportar ideas. ¿Se te ocurrió enviar el formulario online? Porque desde hace una semana ya no es obligatorio ir a la oficina. ¡Wow! Se abre todo un nuevo mundo de posibilidades gracias a entender el propósito mayor. Y no se ocurrió ir en bicicleta, que el clima es agradable y no va a haber tráfico, y entonces y no dependemos de que esté muy lleno el bus o de que esté en huelga el metro. Buenísimo, surge una nueva idea de cómo llegar al mismo destino a raíz de haber brindado este nivel de claridad. Número 2. Frenar en seco, ¿sí? Las excusas. Cuando alguien dice, o uno mismo dice, no avancé porque no me dieron indicaciones exactas. Ese comentario es aceptable una vez, ¿sí? Una vez en la que uno tiene que aclarar, ok, a futuro lo que voy a esperar es que si las indicaciones no son exactas, vos pidas mayor exactitud. Siguiendo el ejemplo que estoy dando, si el líder dice, tenemos que ir al centro de la ciudad, y no dice nada más, va a ser responsabilidad de los otros decir, un momento, ¿el centro geográfico o la casa de gobierno? ¿Y por qué queremos ir ahí? ¿Hay que llegar en algún horario? Es lo mismo si vamos en metro o en bus. Y todos los ejemplos que di, si no los está brindando el manager de entrada, lo que tiene que suceder es que lo pida la persona que va a ejecutar. Y acá se empieza a formar entonces un sistema de double check, digamos, o lo hace una parte o lo hace la otra, y esto va formando el hábito sano de siempre que nos sentemos a trabajar, entendemos este tipo de cosas. O las brindó el manager de entrada o las exigió tener el equipo o el colaborador. Número 3. Presencia no equivale a resultados. Que una persona esté sentada al lado mío en la oficina todo el día no significa que esté haciendo un gran trabajo, o que en un entorno remoto, que yo vea que esté conectado a las 7:30 de la mañana y recién se desconecta a las 8 de la noche y me contesta todos los mensajes enseguida y yo confirmo que está online. No significa nada. No significa que esa persona vaya a generar buenos resultados. Y nos estamos engañando si creemos que es así. Quizás ese es el tipo de personas que necesita estar todas esas horas para generar buenos resultados. Perfecto. Quizás el tipo de trabajo necesita toda esa cantidad de horas para hacerlo. Puede pasar. No estoy diciendo que esté mal trabajar muchas horas, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que no equivale a buenos resultados automáticamente. Tienen que pasar un montón de otras cosas. Entonces, por encima de cuántas horas, cuánto esfuerzo demandó hacer esto, lo que tiene que venir es, cumplimos las expectativas de los entregables dentro del mismo equipo, con el board, con otros stakeholders, con el cliente. Dijimos que íbamos a entregar algo de calidad 9 para el jueves y entregamos algo de calidad 9 para el jueves. Y lo entregamos y medimos los resultados y vemos si eso tiene impacto. Cumplir las promesas de entregables es solo un primer paso. Esos entregables pueden ser un reporte, una página web, un análisis financiero, pueden ser 1000 cosas un entregable, ¿no? Es porque queremos provocar un resultado tangible en el negocio. Si no estamos midiendo esos resultados, ni siquiera sabemos si nos está yendo bien. Es como decir, quiero bajar de peso, pero no pesarse, ¿sí? Quiero bajar de peso, gran objetivo. Bueno, ¿cuánto pesás ahora?
y hace dieta, hace ejercicio, lo que sea, y fíjate cuánto pesás en un mes. Si no lo estás midiendo, pues vos después, es como que uno diga, quiero bajar de peso, entonces, bueno, hice toda esta dieta, hice un montón de ejercicio, excelente, pero bajaste de peso, si no, no sirvió. Entonces, no es solo cumplir los entregables, sino medir los resultados, y eso puede o no, estar relacionado a presencia, pero simplemente estar presente online o en persona no garantiza resultados. Y número 4, y a partir de acá menciono un par de conceptos más y ya vamos terminando, un buen balance entre lo asincrónico y lo sincrónico. El exceso de sincrónico es, me paso 7 horas al día en reuniones con 25 personas que duran 2 horas. Eso es exceso de sincrónico, ¿sí? Las personas, no importa el trabajo que hacemos, algunos más, algunos menos, necesitamos también tiempo de hacer el trabajo y estar en la computadora o en donde sea haciendo el trabajo. Y si estamos todo el tiempo en reuniones, no lo podemos hacer, y además una reunión de 2 horas con 25 personas es muy difícil que sea productivo. Pero después está el exceso de asincrónico, y nosotros hemos sido víctimas de esto varias veces. No, la reunionitis, y no hay que hacer reuniones, entonces todo lo va por escrito, todo es en un documento, todo se documenta, todo va por Asana o por Trello o por Jira, mejor en un mail, así el otro lo lee cuando puede y cada uno optimiza sus tiempos. Y eso nos hace muy lentos, nos ha hecho muy lentos y tiene esos riesgos. Entonces, ¿cuál es qué aspecto tiene un sano nivel de comunicación asincrónica, de async first? Que la información fluya sin que todos estén disponibles al mismo tiempo. Entonces, un documento lo suficientemente bien explicado. Quizás una presentación con un pequeño video de 5 minutos que explica lo más básico. Esta es una buena manera, por ejemplo, de compartir métricas, ¿sí? No hace falta que nos reunamos 10 para ver métricas. Muestro la planilla, grabo un video de 5 minutos y lo envío. Después sí hace falta una reunión, y es el slide siguiente, el sync con propósito. Después sí va a estar bueno hacer una reunión para debatir esas métricas. ¿Por qué esto dio mejor? ¿Por qué esto da peor? ¿Notaste que subió y después bajó tal cosa? Y eso está buenísimo discutirlo en vivo. Pero compartir el número de febrero dio 5.840, no hace falta usar tiempo sync. Y esto también permite liberar agendas y que las personas tengan espacios de 2, 3, 4 horas sin interrupciones para poder concentrarse fuertemente en algunas tareas y avanzar, tener un avance significativo. ¿Y qué es sync con propósito? Esto que mencioné recién, que cuando sí hagamos reuniones, ya sea en persona o virtuales, pero en las que 2 personas al mismo tiempo están conversando, 2 o más, perdón, esos espacios son valiosísimos, pero tienen que ser con propósito. Lo que no tienen que ser es el default y la única manera de que las cosas avancen. Pero son excelentes espacios para decisiones estratégicas en donde hay mucha complejidad, para generar conexión. Y esto es mucho más en persona, obviamente, y conocerse y darle este lado humano a las personas. Para brainstorming, para esos momentos ricos de intercambios de ideas, también ayuda mucho el momento live, y a veces es más complicado hacerlo en un documento. A veces en un documento de manera asíncrona ayuda, que a lo largo de una semana cada uno, cuando se le ocurra, puede ir y volcar una idea. Pero en brainstorming es, nos reunimos 45 minutos, nosotros 3, y esos 45 minutos de revolear ideas a una hoja e ir teniendo un pool de pensamientos de donde después refinar y sacar algo concreto, es valiosísimo y no se reemplaza con algo asincrónico. Y obviamente para urgencias. Si algo es una urgencia, no voy a cargar un task en Trello y bueno, para que lo veas. Te voy a llamar por teléfono. Tipo, esto es una urgencia y está bien que usemos el espacio sincrónico para este tipo de cosas. Una pequeña reflexión, ¿sí? Pero volviendo a lo que decía, hay mucho acá de equilibrio entre estos extremos de micromanagement y libertad, entre lo sincrónico y lo asincrónico. Y lo importante, de nuevo, es que como managers tenemos que estar atentos a estas cosas, tenemos que aceptar
que tenemos la responsabilidad de ir adaptándonos según el tipo de trabajo, la persona, la urgencia, el nivel de requerimiento que tenga lo que estamos encarando, y en función de eso, entender qué aplicamos, ¿sí? No podemos ser una persona con un martillo, que el martillo va a servir mucho para un clavo, pero es inútil para lijar una mesa. Lo que tenemos que ser es alguien con una caja de herramientas, en donde, bueno, acá sirve un martillo, acá sirve la lija, acá sirve el serrucho, acá el destornillador y acá la pinza. Ahí es donde vamos a ser managers más completos, liderando equipos de mucho mayor impacto y eficacia. Muy justos con el tiempo, pero si tienen alguna pregunta, no duden de hacerla acá en el chat, y mientras, si tienen alguna pregunta, la van pensando o haciendo. Les dejo acá también mi dirección de email, si quieren escribir, compartir alguna idea, algún desafío que hayan tenido. Me encanta hablar de estos temas y siempre dispuesto a escuchar o dar una mano y recibir también ideas nuevas o debatir. Y también me encuentran en LinkedIn, ahí tienen mi nombre completo, me buscan, estoy en Workana, es mi foto, me van a ver. Y también continuamos la conversación. Dicho todo esto, un minuto más por si surge alguna pregunta entre los presentes, y si no, podemos ir dando por finalizado. Bueno, como decía, no deben conectarse conmigo por estos medios que con mucho gusto conversamos. Les agradezco muchísimo la participación. Y, perdón, apareció una pregunta justo. Cuando hay resistencia en los equipos a este tipo de cambio, bueno, lo que yo preguntaría es ¿por qué hay resistencia? ¿Sí? Digamos, es un manager que se resiste a cambiar. Creo que ahí el planteo debería ser ilustrar los problemas que hay, que puede haber de no cambiar, ¿sí? Hacia dónde nos está llevando el no cambio, y a partir de ahí proponer. Lo primero que tiene que haber es aceptar que tiene que haber un cambio, ¿sí? Después charlamos sobre si el cambio tiene que tener esta forma o esta otra forma, pero lo primero que tiene que pasar es que se acepte que tiene que haber un cambio, y para eso, en mi experiencia, lo mejor es mostrar con datos lo más objetivos posibles por qué el método actual no está funcionando. Y no dejar de tener presente que muchas veces ese proceso de que el otro acepte que es necesario un cambio lleva más de una conversación, y puede que lleve algunas semanas de conversaciones. Y bueno, ahí estará en cada uno evaluar si tiene la energía y el tiempo para hacer eso, pero todo lo que involucra cambio en las personas lleva esfuerzo y tiempo. Como contrapartida, cuando se logra, los resultados suelen ser muy gratificantes. Jorge, que habías hecho la pregunta. Estamos sin tiempo. Me encantó tu pregunta. Si tenés más o querés que sigamos debatiendo, conéctate conmigo, que con gusto charlamos. A todos los demás, muchísimas gracias y estaremos en contacto. Saludos.